pero a mí me llegó a pasar una vez con... ¿Ya están grabando, pues? Ya, yo estaba grabando. Pero que no avisaron ni nada. Qué nada, que sí. Entonces, ¿cuánto tiempo teníamos nosotros que no nos veíamos? Desde la última entrevista que hicimos hace muchísimo tiempo. Antes de la pandemia. Ay, Jesucristo, pues nada, vamos a tomar este café y ponernos al día. Así que los damos primero, así que sírvete. Así, primero yo. Claro. Ay, Dios mío. Los damos. Sí, damos. Es que el más confiadito eres tú de los dos. Sí. A mí me encanta el café, pero yo sé que a ti Tú sabes que yo ahora es tu delirio. Ahora yo estoy tomando menos café, negra. Sí. ¿Me parece rico? Sí, ok. Tú me dices la cantidad. Y debemos agradecer que nos han recibido en Colaron Sí. RD, esta invasión a nosotros dos. Que es Está un bien ambiente, así. sí, así, súper bien. Ya hay que dejar chance para la leche, cuidado si la rompe, que la tiene que pagar. Animal. No le pongas mucha azúcar, que tú sabes, tienes que cuidar tu salud. Sí, no, yo casi no estoy tomando. Tú sabes que yo estoy tomando menos café ahora. Ajá. Porque. Pero eso no es arreglito. Sí, yo me lo estoy tomando amargo ahora. Sí, porque. ¿Tú me dices cuánto de azúcar te le pongo? ¿Tú lo quieres poner tú? Sí, por favor. Sí. Pues sí, porque yo. Tú sabes que yo tengo muchos problemas con... Debemos decir que aquí no hay mucho protocolo, es simplemente los amigos tomándose un café Y hablando de cosas. y hablando de muchas cosas. Ay, Sí. esta hora no nos va a alcanzar nosotros para hablar. Bueno, pero Ay. nosotros le buscamos la vuelta. Yo tengo que ser muy preciso, Sí, por favor. lo más que yo pueda, para decirte Claro. las cosas y compartirlas con todos. Ajá, entonces debes procurar esa capacidad de síntesis que tú tienes. Es casi nula. Cuidado si llegó el café. Es casi nula cuando se trata de amigos, de gente querida. ¿Cuál es lo que tú hiciste en pandemia? Yo, tratar de sanarme. Que todavía estamos en pandemia. Ujú. Pero ya tú te ves bien, tú estás listo. No, fue que me bañé. Que venía juntándome contigo y me bañé. Que te queda muy bien esa chaqueta. Sí, esa chaqueta. Mi mujer que vive siempre buscando cosas. Un besito a la negra hermosa. Sí, negra. Beso. Entonces, tú procuraste sanarte en pandemia. Sí, aunque tú sabes que lo de la pandemia es una cuestión que pasamos como un momento muy doloroso, muy preocupante y muy triste. Porque en el caso mío, que venía de la cuestión del infarto, era, a mí me daba mucho temor, ¿sabes? Me daba mucho miedo porque obviamente que yo no podía, no iba a aguantarlo si me daba el coronavirus. Todavía tengo que seguir cuidándome en ese sentido. Sí. Entonces nada, fue como también el encierro es antinatural. Para alguien que sea un pate perro como yo, es más terrible. Bueno, tú eres pate perro también. La gente no lo sabe, pero mire, esa la mano tiene corta la patita. En buen dominicano no podemos estar tranquilos, es de aquí para allá, Sí. siempre en movimiento, Sí. todo el tiempo. Y también los oficios, también lo que tú haces te esforza a eso, lo que yo hago me esforza también a salir. Entonces, fue todo, este tiempo fue como mucho de eso. También la preocupación de los seres que teníamos lejos, como en el caso mío, que tengo la negra, los muchachos están en Nueva York y todos tenemos familia en Nueva York. Y Nueva York fue el centro de la pandemia, muy triste todo eso. Y bueno, fue un tiempo difícil, pero ya la parte más dura ya ha pasado. En aquel momento tampoco ni los médicos sabían bien cómo tratar ese asunto. Sobre todo. Pues, entonces nada, ¿qué hice? Todo el estado de ánimo bastante bajo, tú sabes. Todavía ahora en el mundo entero hay muchas afectaciones de la gente como fruto de todo el encierro, las limitaciones, todo el distanciamiento. Podríamos decir, bueno, que es como
la segunda ola de los efectos del COVID, Sí. el tema emocional, Sí, y que es más fuerte porque hay cosas que aún las personas no sintiéndola, que no se puede medicar, Sí, están ahí. y no saben cómo enfrentarla. sí. Mira, cuando el tiempo de la pandemia, un grupo de gente de teatro, creamos lo que es el CITEAR, el Sindicato de Teatristas Dominicanos, de la República Dominicana. Y estamos comenzando a bregar seriamente con esto. Porque en medio de la pandemia, por ejemplo, algunos de nosotros, yo fui parte de una mesa de trabajo de una actividad que hubo en el Centro Cultural de España de manera remota, en la capital. Y fruto de unos estudios que se hicieron ahí, de unas investigaciones, nos dimos cuenta del impacto que había tenido estaba teniendo la pandemia entre la gente de teatro, en todos los órdenes. Y a mí me tocó precisamente hablar de lo que había sido el impacto familiar, que es una cosa que sacó a relucir también algunas cuestiones que son interesantes como reflexión. La cotidianidad de la gente cuando ya es pareja o se tiene hijos, cosas de esas, la gente tiene como una estructura, esa cotidianidad tiene una estructura, una cantidad de tiempo que está en la casa, una cantidad de tiempo que está en el trabajo, una cantidad de tiempo que los niños están en el hogar, otra cantidad de tiempo que están en las escuelas o en los colegios. Y difícilmente todos coinciden tanto tiempo a la vez. Exactamente. Entonces, ¿qué trajo a relucir eso? Que, por ejemplo, algunas personas, algunas parejas, una cantidad muy grande de parejas, comenzaron a tener muchísimos problemas y muchísimos divorcios. Y eso te pone a ti a pensar qué tanto la gente se quiere realmente. Tú sabes, este hombre el día entero en la casa, o viceversa, tú sabes. Lo cierto es que eso creó muchas fracturas. Y eso también es digno como de repensar otros asuntos. Porque yo le decía a una psicóloga, amiga mía, psicóloga, creo que sí, o psiquiatra, no recuerdo. Lo cierto es que ella me decía que había una cantidad de personas que iban a su consultorio de parejas con problemas, gente que se dejó, que se iba a divorciar y toda la cosa. Y comenzamos a hablar de eso y era una cantidad espantosa. Y yo decía, pero aquí hay un problema, porque si bien es cierto que esto hay como que un reacomodo de la cotidianidad de la gente, pero no puede ser que porque yo esté cerca de mi mujer más tiempo, ella no me soporte y tengamos que divorciarnos, entonces no nos queríamos nada. Porque se supone que para eso es la relación de pareja. Se supone. Más tiempo se está juntos, más se fortalece. Se supone. Pero eso es una de las cosas mínimas que sacó a relucir la pandemia. Y los efectos de eso se acarrean ahora, como tú dices. Lo mismo que los padres. Yo me reí muchísimo con Juana María, mi prima, la directora de la escuela de Estancia Nueva, que la quiero muchísimo. Y ella puso en el Facebook respecto a los padres que se viven quejando siempre que los profesores son malos, que son esto y lo otro. ¿Qué tal ahora? Entonces ella puso en su Facebook y que un aplauso a los padres, ella es dulcísima, así como te dije, un aplauso a los padres que han descubierto que el problema no somos los profesores. Yo me reí muchísimo por la ironía que ella lo dijo, y es cierto, también eso pone en entredicho eso, que tanto tú quieres a tus niños, Claro. que tú, si están un par de horas más, ya tú no quieres que estén ahí, tú no quieres una sala de tarea, pero no es para que aprendan, es para que no te jodan. Sí. Es cierto. ¿Entiendes? Eso me retrotrajo también a una reflexión que hacía Krishnamurti en el 47 en la India, cuando estaban creando el sistema de educación hindú. Y yo creo que te hice ese cuento la otra vez. Y entonces muchos profesores le mandaron cartas a Krishnamurti, que era un tipo iluminado y era bastante joven en ese tiempo todavía. Y él siempre se negó a que lo siguieran y todas las cosas, pero era un iniciado.
Y entonces todo el mundo, profesores de la INCA, le mandaron cartas con preguntas. Y lo que hicieron fue que todas esas preguntas que eran constantes, se seleccionaron una cantidad de preguntas y él las respondió. Y en una vez le decía, no estén diciendo ustedes, los profesores, pero es una cosa, ustedes aman a los niños. Eso es mentira. Y los padres, es mentira que amen a sus hijos, porque si no, no quisieran que lo tuviera todo el tiempo los profesores. Entonces, ponían en entredicho la capacidad de amar real de los profesores o de los padres con sus hijos. Entonces, eso también me hizo a mí pensar en lo otro. Y respecto a lo de pareja, que yo siempre he dicho que la mayor parte de la gente que está junta no se ama. No, la mayor parte de la gente que está junta, lamentablemente lo que hace. Pero la verdad, es lo que yo creo. Yo puedo estar equivocado, yo me vivo equivocando, pero lo que yo siempre he pensado es eso. La mayor parte de la gente que está junta no está junta porque se ama, está junto por costumbre, está junto porque se soporta. Y le preguntan, mira, ¿y tu mujer? ¿Tú amas a tu mujer? Tu mujer es una gran mujer. Pero tú la amas. Ay, Manuel, no te atrevas tú a responder. Sí, bueno, pero tú la amas, ¿no? Muy trabajadora, mi familia la quiere mucho. Eso es lo que te preguntaron. Está bien, dejémoslo ahí. ¿Está bien? Entonces, es un poco como eso. Y muchísima gente lo que hace es que se soporta. La pandemia realmente vino a hacer como repensar mucho todo, al que quería, al que quiere. Lo pudo haber enseñado el que quiere. Hay otros que no. Que retomaron el ritmo igual o peor. Que bueno, cada quien rendirá cuenta de sí mismo, pero al final de la jornada, el aprendizaje es para seamos mejores personas. Sí, esa debiera ser. Pero nosotros, por ejemplo, aquí vemos cosas patéticas que están vinculadas a una. Está en algún caso, porque por razones distintas, porque por ejemplo en Italia, en Francia, estaban peleando por la cuestión de las limitaciones en los lugares públicos. Que me recuerdo yo, no sé si tú te recuerdas, que buscaron a un especialista chino en Italia, lo llevaron para que, porque como se desbordó la pandemia, y el cientista bastante molesto, el chino, le decía a los italianos, pero es que ustedes no se están cuidando. Ustedes lo que me están hablando de que se están cuidando y están yendo a los bares y a los cafés y a las cosas, es que no es así que funciona. Y se lo decía visiblemente molesto. Igual como lo decía el alcalde de un pueblito italiano, que era joven, enfogonadísimo con la gente. ¿Qué es lo que tanto joden y azaran en el medio? Quédense en su casa, miren cómo yo estoy, que no estoy, o sea, de mal humor, incómodo. ¿Y cómo están los médicos? Claro que sí. O que sí, continúa siendo. Sí. La clase médica y los gobiernos, independientemente de con el tema de comprar las vacunas y demás. No, es una cuestión. Y nosotros estamos en buen dominicano como chivos sin ley. Sí, entonces es muy una falta de. Inclusive, tú sabes que yo escribí un poema, yo creo que te lo mandé, que se llama Mano Abierta, que se lo dediqué a los médicos y a las enfermeras, a los paramédicos. La gente no se imagina, hubo médicos jóvenes y que se suicidaron, sí, que no podían con el dolor. En Estados Unidos una doctora joven se suicidó. Y vi uno, seguramente que tal vez tú lo viste, alguna gente lo vio, una doctora joven española, y eso era desgarrador. Pero y cuento de otros médicos, de cómo ver, por ejemplo, a una persona intubada con todas las cosas puestas, la mirada perdida, sabiendo que se va a morir, estando lejos de los seres que ama. O sea, es como morirse en vida. Entonces, los médicos y las enfermeras, los paramédicos estaban arriesgando su vida para eso y muriendo también. Hubo un momento que a mí me mandaron unas fotos, mi cuñada de Nueva York, del downtown de Nueva York. Una de esas avenidas que siempre está full de gente por la 42, así. Que no cabe la menor duda. Y ver esa calle totalmente larga y sola,
En una de las fotos se veía una persona caminando y un vehículo estacionado. Oh, wow. Esa calle, Histórico. yo que conozco ese espacio porque lo he caminado muchísimas veces. Sin yo ser de Nueva York, se me crispó el alma. Wow. Y cada vez que yo llamaba, lo que más se escuchaba eran sirenas. Sirenas. Eso es una cuestión para ponerse loco. Yo después escribí otro poema que se llama Retorno, que era hablando de cuando se volvía a trabajar. Y la negra mía tenía que volver a trabajar. Sí. Todavía por la preocupación con eso. El temor, el miedo que me daba, ¿sabes? Entonces, Cuervito, aparte de las cosas malas, en pandemia también se trabajó bastante. Y hay mucho que decir acerca de tu trabajo. Estrenos, de todo. Sí, ¿Por dónde vamos a comenzar de tanto? Porque es mucho, pues. Bueno, el año pasado, obviamente, no se hicieron estrenos de películas. La última vez que nosotros nos reunimos, que fue antes de que a mí me diera la sirimba, ¿te recuerdas? Yo fui llegando de Nueva York. Yo me río, señora, pero no fue gracioso. Sí. Yo me di un susto que casi me muero. A mí me mandaron a morir los médicos, literal. Sí, yo sé. Fue una cosa, pero tengo yo que agradecer tanto el cariño de la gente, tanto interés por toda mi gente de aquí, por todos ustedes, fuera de aquí, los compañeros de cine, del teatro, de la literatura. Con yo decirle que antes de que yo llegara, me llevaran a la Unión Médica, que fue la primera. Cuando me llevaron de Moca a la Unión Médica, ya habían personas, compañeros de cine, que estaban ahí esperándome. Un compañero, Ana María Andrinson, que es la mejor maquillista del cine de este país, y Álvaro Guzmán, que es actor de acción y es Tomo, es su compañero. Cuando se enteraron que a mí me había dado el ataque, tenían una primera reunión de producción con una película de James García que está en los cines ahora, se llama La Razán. Y ellos salieron, dejaron esa reunión, que no se puede, y arrancaron para Santiago. Y cuando yo, como no perdí nunca el conocimiento, cuando me tienen ahí en silla de ruedas para chequearme lo que había pasado, yo veo a Álvaro y a Ana que están ahí, y yo los adoro. Y a mí se me enfrió el alma. Yo le dije, pero ¿a qué velocidad tú venías, viejo? Me dijo, no pregunte. Tenía como a 200 kilómetros por hora para llegar a Santiago. Y ahí estaban juntos los muchachos de Santiago, más la gente de mi familia. Y fue todo un gran revuelo. Yo siempre he sabido que tengo la fortuna de tener mucha gente que me quieren y gente que yo quiero. Y que te quieren de verdad. Y que me quieren de verdad. Pero yo no sabía que era tanto. Cadena de oración en Estados Unidos, en Europa, aquí, por todos los lados. La gente después me veía cuando yo salía y me preguntaba a cualquier gente, ¿y cómo sigue usted aquí en cualquier sitio? Estábamos rezando por usted. Qué bueno, qué bien. Gracias, tú sabes, no hay forma. Fue inmensamente sobrecogedor todo el nivel de cariño que yo sentí y de ternura con la gente. Y para mí fue una gran fortuna. Eso siempre se lo recuerdo a la gente, que eso me ayudó a levantar, porque no había ningún pronóstico de que yo estuviera vivo. Bueno, pero como dicen en el campo, que después del palo dado ni Dios lo quita, también le saqué un poema a la noche del infarto. Yo te lo mandé. Sí, yo te lo mandé por ahí. Porque, señores, yo la única cosa que soy es artista. Entonces, ya el susto estaba ahí. Entonces yo dije, bueno, pero yo tengo que hacer algo con esto. Ahora, tengo que confesarle que me dolió escribirlo días después. Porque fue entonces como... rememorar todo, como sí, vivirlo de nuevo. Entonces, durante ese tiempo de recuperación, en la casa de mi hermana, que me tenían trancado ahí, para que no salga, después que yo pude hacer algunas cosas y caminar y cosas de estas, hacer mis caminatas, comencé fui a mi casa y busqué un día, ¿por dónde tú vas? Me dice mi hermana, voy a la casa. No,
sí, niña, yo me voy a la casa. Mi hermana, que es menos vieja que yo, ella es la que sabe de todo en mi casa. Entonces, ella es la que controla. No, tú no vas. Sí, yo me voy. Yo vengo de una vez. Y cuando yo llegué con todos los libros míos y mis papeles y la computadora, ella me dice, pero ¿y qué tú vas a hacer? Tú tienes que descansar. Y yo, pero yo no puedo estar todo el tiempo así. Entonces me puse a trabajar. Escribí un cuento chulo, lo tengo por ahí. Me puse a revisar cuestiones de los poemas listos. Contenido que hay ahí para un tercer, cuarto poemario. Volví a revisar cosas y a arreglar cosas. Trabajé también con un guión de una historia que yo creo que esa sea la primera película que yo vaya a dirigir. Que es un trabajo que no tengo prisa en eso, pero que lo quisiera hacer. Entonces trabajé bastante en eso también. En ese tiempo, películas en las que había trabajado, entonces comenzaron a seguir trabajando en ellas, ya en el proceso de postproducción. Entonces muchas de esas películas son las que ahora se están estrenando, pero no son todas. Todavía quedan como por ahí, deben quedar como 5 o 6 películas más. Oye, como lo dice él, como que son 5 o 6. Que quedan ahí. Sí, esas no han salido. Que está así. Ahí en el horno, no están todavía, pero están 5 o 6. Sí, porque hay algunos procesos que se dilatan a veces. Entonces, pero ahora, aquí se celebra el Festival de Cine Fine Arts. Finalizó hace poco. Entonces, ese festival que se celebra aquí es internacional. Pero como el año pasado no se hicieron estrenos y habían unas películas que eran muy buenos proyectos y estaban siendo muy esperados, sobre todo la misma clase artística de la industria del cine dominicano. Entonces, en esta versión se dedicó solamente al cine dominicano. Entonces habían como 10 o 11 películas ahí. Dentro de esas yo estaba en 3, incluyendo las 2 películas que se llevaron los mayores méritos del festival, que funciona también como especie de concurso. Entonces ahí yo fui parte de una película que ya venía precedida de muchísimos premios internacionales antes de su rodaje, que te lo había dicho en la otra entrevista que hicimos, porque creo que íbamos a trabajar, sí, no habíamos comenzado. Entonces, Candela, que es de Andrés Farías, ya había ganado varios premios internacionales de Ibermedia y una serie de cosas así. Premios nacionales también de Fonprocine. Y luego en la postproducción, cuando se rodó, también ahí inmediatamente para la postproducción también se ganó unos asuntos para la música con el Festival de Sundance y todo lo demás. Y bueno, Candela ganó en el Fine Art como mejor película y mejor dirección, y también como el mejor actor secundario. Esos premios se lo ganó Candela, ¿verdad? Entonces, hace unos días acaba de estar en el Festival Internacional de Cine de San Juan en Puerto Rico, y hace aproximadamente una semana y algo creo, acaba de ganar en el festival, fue selección oficial del Festival de Cine de Biarritz en Francia, y ganó el premio del jurado. Entonces, es un premio sumamente importante. Primero, hay que decir a la gente que cuando una película se envía a un festival, como pasa en todos los festivales de arte, hay un comité de selección. Y ya el hecho de que tú estés seleccionado, que tú seas selección oficial, ya es un reconocimiento a la calidad del trabajo. Tú ves, porque los festivales que son 1A, clase 1A, reciben películas del mundo entero, literal.
obviamente que si llegan de muchas partes del mundo, pues entonces también llegan trabajos muy duros. Sí. Tú ves. Y nosotros somos... La competencia se hace más fuerte. Exactamente. Entonces, y no hay nadie que te conozca, que porque tú eres fulanito de tal. No. Eso no funciona así, fuera de aquí. Entonces, pasó esto con Candela. Creo que sería importante. Ahora viene ya en el Fine Art. A Candela hubo que habilitarle como 10 salas más. Oh, wow. De las extras, porque se llenaban siempre las presentaciones que estaban habilitadas. Y luego también se extendieron los días del festival y por otras películas también que eran muy buenas, que le estaban yendo muy bien. Pero también Candela tuvo mucho que ver con eso. Y la otra película en la que yo estoy, que se llama El Blanco, de Alejandro Andújar, que también, pero vamos a hablar del Blanco ahorita. Ahora... Vamos a ver un poquito de Candela. Sí, entonces vamos a ver el tráiler de Candela. Como un actor, ya ustedes saben esto. Ay, que tiene. ¿Cuánto trabajo por ahí reservadito? 5 o 6. Como 5 o 6. Como si nada. Sí. Ya estamos programando la próxima entrevista porque hay que hablar de Sí. esos 5 o 6. Vamos a ver a Candela. Señoras y señores, ladies and gentlemen. ¿Hace cuánto no aparece? Hace 2 días. Estoy cansado de llamar a los hospitales. Buenas noches, damas y caballeros. Good night, ladies and gentlemen. Tengo más presentimiento, ¿sabes? Es como si se lo hubiese tragado la tierra. La Rémora, el cabaret más fabuloso del Caribe. The most fabulous nightclub in the Caribbean. Presenta directamente desde La Habana, Cuba. From Havana, Cuba. Su espectáculo y show. Candela, la perla del Caribe. La otra película que le fue muy bien en el Festival de Cine Fine Arts fue El Blanco. Una película, un proyecto de actor, como se le llama. Una película de autor que se habla mucho en el cine porque tiene su sello estético marcado de quien la crea y se aparta un tanto de los cánones del... Se acerca más al cine arte que al cine comercial. Por eso se llama siempre cine de autor. Es guionista y director Alejandro Andújar, que fue el mismo creador y director de la película El hombre que cuida. Esta es su segunda película de Alejandro Andújar. Y aquí este proyecto estaba cimentado en las actuaciones de los actores. Entonces ahí hay 4 personajes que esencialmente sustentan esta historia, se llama El Blanco, protagonizada por Ettore de Alessandro, amigo, productor y director, actor también italiano, que también trabajó en la producción. Okay. Entonces, esa película está protagonizada en la parte femenina por Judith Rodríguez, que es una gran actriz, una actriz de mucha fuerza, y Karina Valdés, otra compañera queridísima de la Escuela de Arte Dramático, la negra con muchísimo power, hizo un trabajo maravilloso también, Ettore también, y estoy yo, y otros más, pero nosotros esencialmente. Un proyecto pequeño, si se quiere, en el sentido de un trabajo muy íntimo, y que sustentado en una historia muy bien llevada, muy bien contada, con buenas interpretaciones y una fotografía maravillosa. ¿Qué tiempo de grabación aproximadamente tuvo?
Nosotros rodamos como creo que fueron como 4 semanas, 3 o 4 semanas. Rodamos en Lántica, Media y en otros lugares por ahí, por Juan Dolio. Que en Juan Dolio que están en los estudios, pero también, por ejemplo, la primera escena, como arranca la película en la que yo estoy, creo que es la primera escena, la hicimos, se grabó por ahí, por mismo Juan Dolio, no en el estudio, sino en otra ocasión. Y bueno, esa película, El Blanco ganó como mejor guión, como mejor actriz principal y como mejor actriz secundaria. O sea, yo estuve en las 2 películas que mejor nos fue. Entonces, del Blanco, la premier va a ser el 21 en la capital. Creo, por el orden, que me salté el orden porque quería ponerlo en el mismo bloque, vamos a ponerlo así, pero luego tenemos que ver si se puede poner el Blanco, el tráiler del Blanco. Vamos a poner el tráiler del Blanco y ahorita vamos a hablar de la otra que yo tenía que hablar antes del Blanco. Antes del Blanco. Sí. Pues vamos con el Blanco entonces. Oh, mi amigo, qué gusto verlo. Génesis. Esa es mi hija, Génesis. Yo te la voy a casar bien. El Blanco es lo mejor para ti y para mí también. ¿Cómo que se llama el Blanco? El Blanco, ¿y eso qué importa? ¿Y cuántos años tiene? Ah, pues tú eres policía, ¿eh? Yo puedo ir al pueblo si me da la gana. Esta es mi casa y son mis reglas. Esta es mi casa. Es mi casa. ¡Génesis! ¿Qué tú buscas aquí? Yo supe de un hombre blanco que se llama Sandro. Un hombre malo. Te me vas. Yo soy tu hermana. ¡Suéltame! Ya no tiene por qué saberlo. ¡Hablador, coño! ¿De verdad tú no quieres saber lo que están diciendo? No. Tú sabes toda la mierda que hablan de mí en ese pueblo. ¡Está loca! No me jodas, Mariela. No te pases, Génesis. ¿A dónde tú vas? ¡Suéltate! ¡No le ponga la mano! ¿A dónde tú vas? Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Entonces, mira, que lo que yo quise fue ponerlo en el mismo bloque que vienen del Fine Art, de participar en el Fine Art. Voy a seguir trabajándolo en ese mismo sentido, aunque el orden después Por de las fechas. exactamente, pero quedan como quiera cerca. La tercera película en la que yo estuve, que estuvo en el Fine Art, fue Sin Aliento, todo junto así, Sin Aliento, que es escrita y dirigida por Ettore de Alessandro y protagonizada también por él. Ahí hay unos compañeros actores italianos durísimos, y esa película está protagonizada por Elvis Nolasco, que es un actor dominicano, o de origen dominicano, pero que reside en Nueva York. Ahora mismo está trabajando en unas series, creo que para Netflix. Y ahí, en esa película, en Sin Aliento, que está en HBO Max, estamos nuevamente, Héctor y yo estamos juntos. Trabaja también Judy Rodríguez. Ahí, ella y yo somos detectives juntos. Entonces, en El Blanco, ella es mi hija, que yo la vendo a un blanco, a un extranjero. Sí, y en Candela, ella es de uno de mis cueros protegidos. Sí, porque
En Candela yo soy lo que tengo es un cabaret, se llama La Rémora. Yo siempre digo que los papeles malos a ti te persiguen. Yo no sé, que ellos no se han dado cuenta de que soy una buena persona en el fondo. Ese es el problema. Hay una contradicción entre el ser y el hacer, que no me coincide. Es la cara que no me ayuda, ¿no? Es la cara. Y los ademanes y postura, porque cuando tú te pones la mano así en la varilla, Así, sí. ya tú sabes que ahí que fue que acentúa la cara Ahí. de malo. Ay, Dios. Sí, pero hay todo ese como detective, en el blanco es como un capataz sureño. Pero era detective bueno o malo, o regular. No, así hay que descubrirlo, no creo que sea tan bueno. Era la película, pero Sí. no me luce que sea un detective. Detective, bueno, no, ya yo vi. La gente se confunde al principio. Pero entonces, Sin Aliento también viene, estará ahora también en los cines. Y bueno, otra película que viene aquí mismo, pues todos estos días son de estrenos para mí. Es ahora el 18. Es la premiere de Carta Blanca. Carta Blanca es una película de Pedro Urrutia, es su segunda película. Su primera película fue Código Paz, que le fue muy bien. Y esta película, con Pedro Urrutia, un director joven de cine, tiene un elenco brutal. Yo relajaba con él porque cuando nos juntamos a leer el guión la primera vez y yo llego y está todo el mundo sentado y yo, oh, pero es un plan esto, muchacho, porque había mucha gente dura en el elenco. Ahí está este actor Bracho, que es mexicano, está don Damián Alcázar, que fue el actor que es un maestro, el que hizo de Trujillo en Rubirosa, y que ha protagonizado películas importantísimas, no para el cine mexicano, sino para el cine latinoamericano. Ha hecho mucho cine en México. No trabaja telenovela, no, yo trabajo telenovela. Sí, pero es un actorazo, ha hecho mucho cine en México, en Colombia, ha hecho de peruano, ha hecho de boliviano, aquí ya ha hecho de dominicano un par de veces. Y en Código Paz tuve yo el honor de actuar con él de nuevo. Ya me había tocado ser su médico de cabecera, porque él hizo de Trujillo, yo era médico de cabecera de Trujillo, pero era un complotado. Entonces está él, y ahí yo comparto, hay mucha gente dura en Carta Blanca, Blas Sosa, que es un gran actor de los nuestros, está Omar Patín, muchísima gente dura y que yo quiero. Y ahí entonces... Eso hace, Cuervo, más retador el trabajo. Sí. Porque tú dices, estoy rodeado de gente que es buena de verdad. Sí. Tengo que esforzarme para Sí. hacer un buen papel. ¿Sabes? Siempre cuando tú respetas tu trabajo, tú eres el primero que te pone la vara alta. Tú ves, porque no tiene chiste, tú Tengo sabes. que superar lo anterior. Sí, Dice bien, tiene- sí. Entonces, en este trabajo, yo soy, el personaje mío es Don Yayo. Señorita, Ya, un hombre qué serio. cosa más loca. Yo veo que estando aquí que me había mandado una cosa de Don Yayo que yo no sabía. Y eso tiene que andar rodando por ahí. Pero un hombre bien puesto, don Yayo. Oh, pero no, un tipo serio, dice él. Charlatán. Ese tipo es empresario y regidor. Ok. Entonces ya, de ahí para adelante, ustedes saben cuando los empresarios se meten a la política, ¿verdad? Derecho reservado. Ok. Ok. Vayan a ver la película para que descubran Hay que verlo. los negocios de ese caballero. Hay que ver. Esa película va a dar mucho de qué hablar porque tiene una postura muy crítica sobre la policía. A Le estoy dando propósito de- exactamente, pero también
trata de un poco como de, ok, nosotros tenemos esto, pero también es por qué lo tenemos. Sí. Es como una descripción del sistema. Exactamente, porque es un tema, nosotros tenemos una policía que nació con Trujillo, tú ves, que tiene esa misma vaina, que luego se mantuvo y se fortaleció así en los 12 años. Después toda esa estructura, lo que más que ha seguido caminando sobre la inmundicia que le han creado los mismos políticos. Tal cual. ¿Tú me entiendes? Porque a los políticos les conviene que sea así. Y a los empresarios, todo el desorden. Entonces, también tenemos nosotros que vernos en el espejo. ¿Tú ves? ¿De cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que ellos tengan así? Porque también es cierto, todo el mundo que está en la policía es poco serio. No, eso es mentira. Eso no es así. Ahí hay muchísima gente buena también. Ahora, ¿qué pasa con un policía honesto dentro de esa estructura? También. O sea, ¿entiendes? Yo creo que si tú eres policía y eres serio, ahí adentro, tú corres más riesgo que siendo serio fuera de la policía. Oigan lo que te lo estoy diciendo. Y yo le estoy diciendo esto, lo estoy diciendo ahora mismo, pero algo que yo conocí de manera directa hace unos años. De manera directa que lo conocí. Una vez me encontré con Morris Durán, con el viejo. Y estábamos debatiendo un asunto que estaba pasando al interno y cómo había unos policías, creo que uno o dos policías, amenazados por sus propios compañeros porque no querían ir a los puestos de droga a buscar dinero y cosas así. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo me recuerdo que ese policía o esas policías llegaron a decir, mira, yo me siento en peligro. Pero no era de gente de afuera que se sentía en peligro. Y con razón. ¿Tú me entiendes? Entonces, esta película, Carta Blanca, que está durísima, ahí yo también actué directamente con Tempo, el rapero puertorriqueño. También está el Alfa, hay muchísima de esa gente de los urbanos ahí. Pero hay muchos actores y es importante la premier de Carta Blanca es el 18. Entonces tenemos 21, 18. El 13 primero. 13, 21. Ay. Sí, 13, tenemos 13 y 21. Sí. Tú sales para Santo Domingo y te internas allá. Bueno, pero voy a venir también porque normalmente se hacen dos premiers. La premier y el estreno son diferentes. La premier es para la prensa y los actores y el técnico y cosas de estas, invitados especiales. Entonces, y el estreno ya cuando ya sale de ahí, que ya para todos. Entonces siempre se hace una premier en Santo Domingo y una premier en Santiago. De Candela no se va a poder hacer en Santiago, nada más se va a hacer en Santiago, en la capital, porque inclusive la premier de Candela se tuvo que adelantar, por lo que yo decía, porque estaba muy pedida por todo el boom que hubo en el Fine Arts. La gente de Caribbean Cinemas, que son la distribuidora, dijeron, ok, tenemos que sacarla. Wow. Y se adelantó, entonces por eso va a ser 13, la premier, el miércoles 13 o 14, 13. 13 es miércoles. Sí, ok. Entonces después el 18 va la de Carta Blanca, el 21 va la del Blanco. Okay. Pero ya entonces me imagino que el Carta Blanca sí también tiene aquí en Santiago. Será 18 en la capital, 19 en Santiago y el 21 está en todos los cines. Bueno, yo voy a ver cómo cuadro con Manuel porque estoy ni de vacaciones para ir. Genial. Y allá yo genial. Todo, mira, acuerdo, claro, cosa, claro. Todo esto, lo otro. Claro que sí. Pero de todos los trabajos, ¿cuál es el que...? Bueno. Faltan dos, faltan otras cosas. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Hay una que le va a alegrar mucho a la gente de Moca. Vamos a ver. Sí. ¿De qué se trata? Sí. Ahora mismo se está celebrando el Festival Internacional de Cortometrajes Libélula Dorada, aquí en el país. Ese ya tiene no sé cuántas versiones, pero tiene varias versiones ya. Y reciben trabajos importantísimos de Estados Unidos, de España, de muchísimos lugares. Yo estoy participando en 2 cortos ahí también.
Uno que se llama Haz lo que tú quieras, que lo hice cuando llegué de Estados Unidos el año pasado, con León y Doñé, uno de mis hijos de Santiago, actor, que adoro muchísimo. Hicimos ese corto, ya hace como un año y algo, yo creo. Y entonces selección oficial en el Libelo y La Dorada. Y está Un día cualquiera, que es el corto que hice a principios de este año, que es de Boogie, de José Perdomo, tercero. Entonces, ¿qué pasa? Ese corto, Boogie tiene como 10 años que no venía a Moca. Está recién en Miami, quería venir y hacer ese corto. Era como un reconocimiento, un homenaje a Moca, a la ciudad, y escribió el personaje para que yo le hiciera el protagónico. Pero él tenía su temor, porque como el tiempo mío es tan jodido, tú sabes. Eso no se sabe. Sí, no es una cosa muy loca. Pero se pudo hacer. Entonces le ayudé muchísimo a Boogie para el montaje de la producción, la selección del casting, el acting coach le hice también. Le ayudé con todo lo que podía, porque él no estaba aquí. Y él estaba tratando de hacer algo bien. Entonces estoy en esos dos cortos. Pero también Un día cualquiera está en otros festivales internacionales. Realmente van como 12 festivales internacionales que somos selección oficial. Lo que pasa es que hasta ahora se pueden dar a conocer 10. Mire, eso es lo que me encanta. ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuando tú mandas una película a un festival, si te aceptan, ¿verdad? Y pasa, ok. Entonces, a ti como productora, como directora, te mandan un email y te dicen, bueno, pues ya ustedes son selección oficial y esto, pero no pueden dar la información hasta que la producción del festival no la dé de manera oficial. Sí. Entonces, después de ir para adelante, tú lo sueltas para adelante. Pero es que eso es lo interesante de nuestras conversaciones, que siempre hay mucho de qué hablar. Sin embargo, quedamos como en stop. Sí. Quedan estos trabajos, pero te lo digo después. Sí, porque es una gran bendición poder estar haciendo las cosas que a ti te llenan, que a ti te gustan. Por ejemplo, a finales del año pasado, que fue la primera cosa que yo hice después del infarto, la pandemia, el primer susto para yo viajar a rodar a la capital. Y yo salía de aquí, parecía un esquimal. Sí, con un hoodie, un jacket, guante, mascarilla, mi lente, una locura. Y un frasco de alcohol, un transformer. Pero realmente, yo que soy como tan poco dado a los miedos, era con temor. Pero no era por la situación, por el agravante que tengo, que si me da una cuestión de esa no me llevo. Entonces, rodamos una película que está en postproducción, que es la primera película sobre abuso infantil. Se llama Aunque sea ver el mar, es el título. El director de esa película, de su ópera prima, es el mismo productor de Candela, Pablo Lozano. Y la película está basada en una tesis doctoral de Berenice Pacheco, su compañera de vida, que fuimos compañeros en una organización de izquierda hace como 10 años atrás. Y tanto Bere como Pablo son profesores de INTEC. En Candela también está la escuela de cine de INTEC involucrada, o sea que está vinculada a la academia, Candela, a propósito. Entonces, esa película, con un personaje terrible que me tocó, de un padrastro terrible, un personaje asquerosísimo. Esa no la voy a ver. Sí, no, la gente me va a coger odio. Pero entonces una película es un documental de ficción, una película tan descarnada, pero también con un nivel poético muy alto. Entonces eso le da un vuelo universal
y suaviza todo, porque también la poesía suaviza las cosas y la poesía visual también. Pero no deja de ser una realidad. Exactamente. Mira ahora, las informaciones que salieron ahora, que de 4 niños nuestros, 1 ha sido molestado. 1. Y eso es mucho. Claro. Eso es altísimo. Entonces son de esas realidades que nosotros tenemos en la cara, que no hemos atrevido a hablarla, a plantearla. Tú ves. Y bueno, esa película está ahí. Y ahí el personaje mío es de un colmadero y delivery, pero entonces el tipo bebe mucho y juega mucho en la maquinita. Y es el antagonista principal de esa película, que está protagonizada por una joven que se llama Cindy Guzmán. Y yo soy su marido. Y el antagonista. Entonces, ese está ahí. Hay otra que también están ahí, de la que el año que viene ya va a estar lista. Estamos muy felices con El Día de la Tormenta, que por fin está listo, que yo la protagonizo, que también es otra vaina, otra cosa brutal que me puso a mí a sufrir muchísimo. Está también Rafaela, de Tito Rodríguez, ya en fase de casi terminándose. Tito ahora está en Colombia dirigiendo una película, que es un amor de gente, Tito, un director fino y mejor persona todavía. Eso no le gusta casi ni hablar. Muy querido, muy respetado en el medio. Y otra que está casi lista, que pensamos que este año puede estar lista, es La Balada de los Cuervos. Esas están ahí. Habrán otras cosas más, pero esas que están ahí, que aunque sea Ver el Mar, El Día de la Tormenta, Rafaela y La Balada de los Cuervos, esas 4 están ahí. Y hay otra que la acabo de hacer hace como cerca de un mes, que se llama La Familia. Okay. La primera película en la que trabaja Omega. Sí. Entonces, hay que verlo. No, pero mira, esa película que ya está hablando con el director, Yasser Michelén, director joven, como de la edad de Emmanuel, que también estudia en la escuela de teatro, que es muy querido. El personaje mío está escrito para mí, inclusive se llama así mismo, Detective Cuervo, es un detective, Cuervo, así mismo. Y entonces ahí estamos juntos, mira quién estamos juntos ahí. Manny Pérez, okay. Fran Peroso, estoy yo, Tony Almond, Héctor Aníbal, todos estamos ahí juntos. Entonces está por el otro lado, está Omega, está una serie de gente más, pero de los actores ahí. Esa también está ahí, se llama La Familia. Esa la hicimos ahora. Okay. Entonces están esas 5, por lo menos esas 5 están ahí. Entonces miren, mientras esas 5 terminan de cocerse en el horno, que ya casi están, sí, usted reserve para el miércoles 13, el 18 y el 21. Exactamente. Después de esos días, porque la del 13 ya Candela, la premiere es el 13, pero en los cines está en el 14. Bueno. Sí, la del 18, que es Carta Blanca, a partir del 20. El 20 ya está en los cines. Y el blanco, el 21, está en los cines. Bueno, pues ya, ustedes saben. Sí. Bueno, nosotros tenemos mucho más de qué hablar, pero tenemos que irnos. Ya, pero vamos a beber un poquito de café. Otro poquito de café. Sí. Debemos agradecer, bueno, sírvetelo tú, porque sí, ahorita yo señor, tiene, sí. Tienen que venir aquí a Claro. Es un ambiente súper, súper exquisito. Mira aquí, negra. Yo espero que tú la hayas pasado bien. Ay, claro que sí. Yo siempre la paso bien, si estoy contigo con Emmanuel. Y si hay café, pues más. Y aparte de café, usted puede encontrar waffles, jugos, de todo. Sí, mira, ahí cometí un error, sí, con la cuchara del azúcar. No te preocupes, que eso se vengan a este lugar, señores, que está súper, súper, súper chulo. El Cuervo no lo conocía. No, yo no lo conocía. Tan súper nice. Él se quiere quedar aquí. Colaron, sí. Él se quiere quedar aquí, pero sí, los clientes están llegando. Sí. Y está cerquita de aquí, de la esquina de Don Pepe. Oh, doña Clara, ¿y es usted que está ahí? Mira, yo hablándote de coco ahorita, ¿tú ves? Sí. Pregunta que en esta entrevista estaba hablando de coco. Sí, lo estábamos cenando, es verdad.
Bueno, Y Coco es uno de mis amores. bueno, es que amores especiales Sí. a propósito de Sí. Cuervito, muchas gracias por aceptar la invitación. A todos ustedes, gracias por el favor de la sintonía, por compartir con nosotros este café, pero Sí. no lo han disfrutado más que nosotros. No. Esto está ¿Tú no delicioso. le pusiste mucha azúcar? No, tú sabes, yo te dije. Tengo que andar al paso con el azúcar, pues si no se me pone el pico. Está Y no bien. puedo. Lo tenemos controlado. Me tienen con la soga corta. Señores, feliz resto del fin de semana. Ya ustedes saben que terminamos esta cita con el Cuervo, pero ya la estamos agendando. Aunque él me tiene un pleito bien grande porque Sí. Dile. eso es un secreto nuestro, Cuervo. Claro. No, pero lo voy a decir. Él me pone un mensaje, ya ustedes saben, SOS, y después me dice, solo así me contesta. Claro. Eso es verdad, Cuervo, yo siempre te contesto los mensajes. Casi. ¿Cómo que casi? Sí, porque esta señorita siempre vive con unos trotes y reunión. Entonces, negra, por favor, llámame que te tengo que decir algo que es muy importante. Devuélveme con todo este mensaje. Y de una vez llamo. Yo pensé que estaba mal. Sí, tuve que hacerle un drama para que me devuelva. Es que teníamos que abrir. No, es que teníamos que hacer esto para que todos ustedes también sepan las cosas que están pasando. Claro. Y lo íbamos a hacer antes de ayer, pero no se pudo, la negra no podía. Entonces, antes de yo irme para la capital, quería dejar esta información aquí, que ustedes la supieran, para que sepan todas las cosas que están pasando, de las películas, los cortos, los festivales y todo esto, porque ese es mi deber también. Y yo lo digo así, porque ustedes tienen que saber que Es que la gente te quiere mucho aquí en el mundo, Sí, bueno, no, en tiene- el país y en el mundo, pero tú tienes que darle cuenta de Claro, que tú estás ahí, que claro, estás así. claro. No, es así, y ustedes saben que yo viajo como una banderita del Moca y del Cibao. Sí. Señores, feliz resto del fin de semana, se portan bien.